visto que el abandono de la fe nunca se produce rápidamente. Es todo un proceso y a veces lento. En segundo lugar, vimos el domingo pasado que el abandono de la fe ocurre por lo general en tiempos de bendición. Y hoy vamos a ver que los líderes espirituales siempre encabezan el tema de la apostasía espiritual. Quizás usted se pregunte, ¿por qué? Porque como va el liderazgo en la iglesia, así le irá también a la congregación. Entonces vamos a leer Jeremías capítulo 2 hasta el versículo 8, para tener un contexto. Dice: vino a mí la palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y los introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero no entrasteis, contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Amén. La defección o la apostasía o el abandono de la fe florece entonces cuando los líderes se descuidan. En este pasaje encontramos que Dios denunció al liderazgo espiritual de aquel tiempo. Hay veces que el mensaje es para la congregación, el pueblo, una nación, y hay veces que el mensaje también va directamente al liderazgo espiritual, a los que sirven a Dios, a los que tienen mayor responsabilidad dentro del pueblo. Hay una cuádruple mención contra los sacerdotes, los doctores de la ley, los pastores y los profetas. Así que quiero ver en detalle estas cosas que Dios está denunciando. En primer lugar, si quiere subrayarlo allí, anótelo, los sacerdotes. Dice el mensaje para ellos, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Cuando la gente se acercaba a ofrecer el sacrificio a Dios y su motivo principal era adorarle, los sacerdotes, dice la palabra del Señor, que ellos no preguntaban al oferente, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo te encontrás con el Señor? Solamente le recibían el sacrificio, lo que ellos iban a ofrecer, pero no le importaba en absoluto cómo estaba su relación con Dios. Ellos debían ser sus guías espirituales, su mentor espiritual. Por eso, usted jamás debería enojarse con su pastor cuando éste le pregunta la pregunta impreguntable, ¿no? ¿Por qué es su función? Cuando el pastor de alguna forma se acerca y se va aproximando con mucho tacto, quizás si te pregunta o te dice, ¿te puedo hacer una pregunta sin que lo tomes a mal? ¿Cómo está tu relación con el Señor?
¿Hablás a menudo con Él? O quizás te pregunte, ¿por qué es que no te estoy viendo en las reuniones? ¿Te llevas bien con todo en este lugar? ¿O hay alguno que te es difícil de tragar? Porque a veces pasa, ¿no? Que no queremos venir porque sabemos que viene tal o cual persona y no la tragamos espiritualmente. ¿Estás dando lugar al Espíritu Santo en tu vida? Te pregunta el pastor. Y son preguntas para que después, en tu respuesta, Él pueda ayudarte. Pero ellos no le hablaban del Señor. No los alentaban a volverse o arrepentirse, pegar la vuelta a Dios, porque el pasaje muestra y la profecía muestra de Jeremías que el pueblo estaba totalmente desviado de las cosas de Dios. Andaban como ovejas descarriadas. Su pecado ya había llegado a la presencia de Dios. El contexto aquí nos muestra que para este tiempo, cuando Jeremías profetiza, ya Israel había sido llevado cautivo y destruido por Asiria. Y la sentencia ya estaba puesta sobre la cabeza de Judá. Y ellos no hacían nada para volverse a Dios. Les iba a ocurrir lo mismo a ellos también, porque Dios lo había dicho, que cuando el pueblo le dejara, Él los iba a dejar en manos de sus enemigos. Así que rápidamente tenían que tomar una decisión, tenían que volverse a Dios. Y aparentemente la vida espiritual y todo el movimiento espiritual estaba de la misma forma, no cambiaban, no le daban lugar a Dios. No había sentido de responsabilidad en estos sacerdotes. Literalmente es como que se podría leer lo siguiente: nunca les preocupó lo que más le preocupaba al Señor, que era su vida espiritual. Lo más importante sobre tu vida no es qué auto manejás, no es qué tipo de casa tenés, no es si trabajás bajo relación de dependencia, no tiene nada que ver con estas cosas que son netamente pasajeras. Si comiste un asado hoy o si mañana vas a comer polenta, no, eso no tiene nada que ver con lo importante para Dios. Lo importante para Dios es tu vida espiritual. ¿Cómo te está yendo en tu vida espiritual? ¿Qué estás haciendo con tu vida espiritual? Porque lo de acá es temporal y pasajero. Quien más pueda vivir son 60, 70, 80 años, 90. Quizás llegue o traspase los 100 años. Pero la eternidad no tiene comienzo ni tiene fin. Y usted va camino a una eternidad, a vivir en uno de dos destinos. Por eso es que Dios habla. En lo que estás por ofrecer a Dios, mi hermano, en los que estás haciendo a diario por Él, en los que estás planificando hacer para Él, porque yo sé que te gusta servir al Señor. ¿Está o no está Dios en ese asunto? Porque la palabra dice que el reproche a los sacerdotes no se preguntan si está o no está Dios en ese tema. ¿Está o no está Dios en el asunto? ¿Está o no está Dios aquí entre nosotros esta noche? Porque lo más importante en esta noche es Dios. No es si cantamos lindo, no es si el pastor predica lindo, no. Lo más importante en esta noche es la presencia gloriosa de Dios. Si Dios no está con nosotros, esto sería una reunión social nomás. Pero la persona más importante en esta noche es nuestro Dios. ¿Está Dios en tu vida? Porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pero también el reproche no solamente va a los sacerdotes, sino también a los escribas. Dice el dictamen contra ellos: y los que tenían la ley no me conocieron. Había una clase preparada de profesionales que se llamaba escribas o doctores de la ley, quienes copiaban las escrituras. Ellos ni siquiera, dice el pasaje, conocían a Dios. No sé si puedo entender lo grave del asunto. Eran meticulosos en escribir la ley de Dios.
No se le podía pasar ni siquiera un punto ni una coma. Ellos tenían que transcribir todo puntualmente y pasaban horas, días, pasaban su vida escribiendo la ley de Dios. Pero estos no conocían a Dios. No le conocían. Ellos solamente cumplían con los ritos de una religión que profesaban. Representaban a Dios porque la gente, cuando tenía algún asunto que no entendían, ellos tenían la obligación de explicarle el texto bíblico, pero no le conocían. Para ellos Dios era un extraño, es decir, que nunca fueron salvos. ¿Se imagina la gente queriéndose acercar a Dios y va a un doctor de la ley, un escriba, y le hace una pregunta teológica y ellos le responden, pero le responden sin conocer a Dios? No habían experimentado el nuevo nacimiento. Y ese fue el gran reproche que el Señor le hace a Nicodemo. Cuando viene de noche y quiere hablar con el Señor, viene de noche, ¿sabe por qué? No, por vergüenza. Porque no quería que la gente común viera que él tuviera necesidad. Y se acerca al Señor de noche y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor inmediatamente ve en su corazón la gran necesidad que tiene y le dice: Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. No has nacido de nuevo. No tienes vida espiritual. Estás muerto en tus delitos y pecados. Si te morís ahora, te vas al infierno, le estaba diciendo. Pero ¿cómo puedo hacerse eso si yo soy grande ya? ¿Cómo hago nuevamente para entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, Nicodemo, no entendés nada. Te estoy hablando algo fundamental y no los entendés, algo que tiene que suceder en esta tierra. ¿Cómo será si te hablo las cosas eternas, espirituales? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero te hace falta nacer del Espíritu. ¿Se da cuenta cómo podemos tener religión y no tener salvación? Usted puede estar aquí en esta noche, hace quizás 20 años que está en este lugar. Ha nacido en cuna evangélica. No sé cuánto tiempo hace que profesa su religión, pero eso no garantiza de que usted haya nacido de nuevo. Y esa es, en esta noche, la necesidad más grande que usted tiene. Nacer de nuevo. Quizás tiene Biblia y quizás tiene la más hermosa de las Biblias, pero si usted no ha nacido de nuevo, está como estos doctores de la ley. Nadie, mi hermano, puede convertirse en un guía de un destino donde nunca estuvo. ¿Por qué no sabe? Porque nunca fue a ese lugar. Por más que esté escrito quizás en un mapa, si usted no tiene la experiencia vivida, le falta eso, haber ido. Si yo le preguntara hoy, por ejemplo, a todos los que están en esta noche aquí, ¿cómo se hace para ir a La Carlota? Provincia de Córdoba. ¿Habrá alguien que me pueda decir cómo se puede ir a La Carlota, provincia de Córdoba? Quizás la mayoría no sepa ni dónde queda, pero uno se para y me dice: yo sé, pastor. Vamos como para Casilda, la ruta 33, después tomamos la 92, después se convierte en 6, vamos hasta la 4 y de ahí le pegamos derecho para La Carlota. Pero si quiere, si no, va por autopista más rápido hasta Villa María, después agarra la ruta 4 y le pega derecho. O si no, puede ir hasta un poquito más lejos y
O quizás, si no le gusta ese camino, va por la 33. ¿Pero por qué me puedo decir eso? Porque tiene la experiencia. Sabe dónde queda, sabe cómo ir. Entonces te va guiando. Al mapa lo tiene acá. De tanto ir y volver, de tanto ir y volver, tiene la experiencia. Los doctores de la ley tenían el mapa, pero no tenían la experiencia. Entonces ellos, ¿cómo iban a guiar a las personas a una verdadera conversión si no tienen la experiencia? ¿Cómo va a guiar usted a alguien que se le arrima y le dice: estoy desesperado, no sé qué decidir, estoy desesperado y tengo que tomar una decisión? Vos me podés guiar, vos que te veo que vas a la iglesia, veo que te congregás, veo que sos una persona diferente, pero si usted no ha tenido la experiencia con Cristo, ¿cómo hace para guiarla a esa persona? También estas personas eran conocidas como intérpretes de la ley. Intérpretes de la ley. Porque a la ley había que interpretarla. Ellos eran quienes debían enseñar, exponer, interpretar y aplicar la ley para el pueblo. ¿Y cómo lo harían si ellos estaban más perdidos que el pueblo? Por eso se da cuenta como la defección o la apostasía espiritual primeramente comienza en el liderazgo. Como es el liderazgo, así le va a ir también a la congregación. El tercer reproche a los pastores. Dice: y los pastores se rebelaron contra mí. Claro que este término pastor, en otras versiones, si usted la lea, van a aparecer de esta forma. Dice: los gobernantes se volvieron en mi contra. Dice una versión: los gobernantes se volvieron en mi contra. ¿Por qué? Porque en varias partes de las profecías del Antiguo Testamento, a los gobernantes, a quienes tenían el deber de gobernar sobre el pueblo, se les decían pastores. Bien sabemos nosotros que según los gobernantes que tengamos, así también nos va a ir como nación. Repito, según los gobernantes que tengamos, así nos va a ir como nación. Los dirigentes pecaron contra mí, dice otra versión. Literalmente se lee: los reyes y jueces de Judá pecaron contra mí. Si quien tiene que dirigir los destinos de una nación no quiere ser dirigido por Dios, y menos aún sujetarse a su palabra y dirección, ¿cómo guiará a un pueblo que sí o sí necesita ser guiado? ¿Cuántos en esta noche reconocen que nuestros dirigentes necesitan ser guiados por Dios? ¿Por qué? Porque son como un reloj público. Vio que acá en nuestra avenida principal, junto con otra avenida, había un reloj que andaba. Ahora no anda más, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ya la gente ni lo necesita, porque tiene relojes, pulsera, tiene el reloj en su celular. Pero antes eso no existía. O había pocos relojes y los que había salían muy caros. Entonces, en algún tiempo se dedicó en la ciudad a poner un reloj público. Ese reloj público tenía que andar a la perfección. Porque si atrasaba, ¿qué pasaba? La gente se guiaba por ese reloj. Y usted dice: voy bien, pero al final me sobra tiempo. Y llegaba tarde al trabajo. Y si adelantaba, bueno, tenía un poquito de ventaja, porque al fin y al cabo, algunos se levantan sobre la hora, ¿no? Entonces usted no sabe si es mejor que esté atrasado o esté adelantado. Pero el reloj público tiene que andar a la perfección. Afectará a quien observe ese reloj, porque en algún momento se van guiando por él. Recuerde que a mayor privilegio, mayor responsabilidad. El liderazgo
tiene que ver con que es un reloj público donde todo observan y se van a guiar. El liderazgo espiritual es así. Los ministros son como reloj público, pero también el liderazgo que en este momento Dios está reprochando a los líderes de la nación, le estaba diciendo: ustedes son observados, están siendo vistos continuamente. Como son ustedes, así también le va a ir a la nación por causa del poder de imitación que nosotros tenemos. Hay de los que gobiernan y ponen a todo un pueblo contra Dios, porque ellos mismos se han rebelado contra Dios. Acuérdense que juraron ante Dios. Algunos, inclusive en este tiempo, asumen su mandato tratando de no jurar sobre la Biblia. Juran sobre otros libros o en nombre de alguna corriente de pensamiento, pero él mismo le pedirá cuenta. Porque dice la Biblia que por Dios fueron puestos, por lo tanto Dios le pedirá cuenta, le guste o no. No fueron puestos por la gente como comúnmente se cree. La Biblia a mí me dice que fueron puestos por Dios. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que orar por ellos. Hay de los que meten y aprueban leyes que van contra los principios establecidos en su palabra, trayendo decadencia moral, trayendo decadencia espiritual a toda una nación. Yo les aseguro, mi hermano, que esto no quedará impune ante Dios. Dios es juez justo. Amén. El otro reproche es a los profetas. Dice: los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Puede darse cuenta la decadencia espiritual de esta nación? ¿Cómo no iban a apostatar de la fe? ¿Cómo no iban a renegar del camino del Señor? Si los profetas que tenían que profetizar en nombre de Jehová, dice, profetizaban en nombre de Baal. Perdieron su tiempo con ídolos inútiles, dice otra versión, derrochando su tiempo en necedades, porque en realidad meterse en todo esto es un derroche de tiempo. Y creo que a nadie le gusta que derrochen su tiempo o hacerles perder tiempo. ¿Puede imaginarse usted vivir 30 años, 40 años engañado y diciendo: perdí todo este tiempo? ¿Qué hace con el tiempo perdido? No lo puede recuperar más. Se suponía que los profetas exhortaran al pueblo a volver a Dios a través de la palabra y llamaran al pueblo al arrepentimiento. Esa era la misión del profeta. Debían hablar únicamente la palabra de Dios. Sin embargo, muchos de los profetas de Judá estaban tan descarriados que profetizaban en nombre de Baal bajo la inspiración de espíritus demoníacos, siendo utilizado por el mismo diablo. E inclusive alentaban a la adoración de esos ídolos, de los cuales Dios los desechaba y era abominación para él. Hermanos, si los pastores, es decir, los dirigentes, los líderes de hoy predican los conceptos humanistas, que aparecen en gran parte en la psicología, en la filosofía, en la teología liberal contemporánea, en vez de predicar la palabra del Señor, se vuelven tan culpables delante de Dios como los profetas del tiempo de Jeremías. Hoy el mensaje del Evangelio está infectado. Es como el potaje nocivo que comieron en algún momento los profetas, que trataron de hacer un guiso y recogieron calabazas silvestres, pero en realidad estaban envenenando la comida. Hoy el pueblo de Dios come comida envenenada, que le va a causar mal, no a su estómago, sino a su vida espiritual. Jeremías los acusa de profetizar en nombre de Baal. Y Baal, ¿sabe qué significa? Sin valor.
significa sin provecho. Es como que al parecer Jeremías hace un juego de palabras señalando que los falsos profetas profetizaban algo que en realidad no aprovechaba. Es decir, sus mensajes no tienen contenido. Los mensajes de estos falsos profetas son vacíos y sin respaldo bíblico. Como los mensajes que hoy usted escucha, yo no sé si usted tiene el discernimiento afilado, no sé si usted se da cuenta o no, pero por lo que veo en sus estados de los celulares me parece que no. Porque es como que le gusta esa clase de mensaje. Hay mensajes que parecen bíblicos, pero en realidad son mensajes de autoayuda, que no te va a convertir a Cristo, que solamente te van a palmear la espalda y nada más. Mensaje de autoayuda que suena lindo al oído y estimula a creer. Pero ¿sabe qué estimula a creer en ti? No solamente a creer en ti, no creer en Dios. Y lo que te golpea y te ayuda a estimularte es a tu egoísmo. Nada más. Mensajes de autoayuda. Pero si eso te ayudara, entonces ¿para qué vino Cristo si solo podíamos? Te hace sentir como un campeón, pero el único que demostró ser un verdadero campeón se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Como los mensajes que escuchamos que lo único que hacen es tratar de judaizar la iglesia. Que la iglesia nuevamente caiga en el judaísmo por el cual Cristo vino a morir y se llevó toda maldición de la ley. La ley judía pasó, ya no tiene sentido. Estamos en el tiempo de la gracia. Pablo murió luchando contra el judaísmo que se quería infiltrar nuevamente en la gracia, tratando de que practicáramos algunos rituales de los judíos, inclusive la circuncisión, y meter algunas cosas que ellos les gustaba, pero ya no tienen sentido. Jesús murió y nos hizo libre. Bendito sea el nombre del Señor. Como esos mensajes del Evangelio que usted va a escuchar por todas partes, el mensaje de prosperidad, o llámele mejor, de la falsa prosperidad. Falsa prosperidad, que lo único que estimula es su avaricia. Y la avaricia es obra de la carne. El que practica estas cosas no puede heredar el reino del Señor, dice la Biblia. Y lo estimulan. Primeramente estimulan al pastor, a los líderes, estimulan a todo el pueblo a creer que lo único que quiere hacer Cristo en tu vida es prosperarte económicamente, cuando todo esto es temporal y para muchos es un Dios. Y tenemos que abandonar esa idolatría. O el mensaje que enseña que el sacrificio de Cristo es incompleto. Que usted no es verdaderamente libre, como dice la palabra del Señor. Usted está un 40% libre quizá un 90%, pero no ha sido totalmente libre. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Cuánto lo creen? Así que todo mensaje que usted escuche, que le dice que a usted le hace falta algo, un poquito más de liberación, que quizás no renunció a esto, a aquello, lo otro, o quizás viene arrastrando algo de sus antepasados, de sus padres, de sus bisabuelos, rechácelo en el nombre de Cristo. El sacrificio de Cristo nos hizo perfecto una vez y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios reprendió a todas estas clases de líderes. Dios reprendió, hermano, y pide rendir cuenta siempre, en primer lugar, al liderazgo de la iglesia. Usted lo tiene que saber. Cuando uno trata de comprender la historia de la iglesia, como también la historia bíblica, casi sin excepción, primero eran los pastores los que erraban y después como consecuencia erran las ovejas. ¿Por qué? Porque los líderes son los que marcan la pauta, los que muestran el modelo a seguir. Si ellos hacen así, también yo voy a hacer así.
¿A quién reprende el Señor en el Apocalipsis de Juan, en sus cartas a las 7 iglesias que él escribe? En primer lugar, Dios trata, si usted quiere leer Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, hay 7 mensajes allí. Lo primero que Dios trata es con los líderes, con el liderazgo. Léelo en su casa. Pero a las personas se les llama al arrepentimiento y a los líderes a rendir cuenta. Esas 7 epístolas fueron dirigidas precisamente a los pastores de cada congregación. Juan Crisóstomo, un gran predicador de la primera iglesia, él dijo lo siguiente: el camino hacia el infierno está pavimentado con los huesos de los sacerdotes descarriados. A donde va el pastor, allí van las ovejas. Por eso es que Dios es tan duro con el liderazgo. Pastores y líderes espirituales, usted que va formando a gente al lado suyo, que se toma un tiempo para ir formándolo y ayudándole a crecer. En el nombre del Señor Jesucristo debemos permanecer fiel al Evangelio histórico y bíblico. Permanezcamos firmes y vivos por el Espíritu Santo de Dios, sirviendo al Señor siempre. Sométanse siempre al Señor y estén en plena comunión con su Espíritu Santo, porque Él es quien nos guía. No hay ninguna razón de creer que por el hecho de ser doctrinalmente sano, uno debería ser como un sinónimo de aburrimiento o algo irrelevante. Dios nos tiene que alcanzar gracia y creatividad para mostrar el alimento a comer de una forma que pueda apetecer al espíritu de las personas que realmente necesitan alimentarse espiritualmente. Dios está en contra también del liderazgo débil de la iglesia de hoy. Aunque siempre es mejor un liderato débil a no tener ningún liderazgo, debo advertirle que se debe tener mucho cuidado cuando no existe en la iglesia una línea doctrinal a seguir. Su responsabilidad, mi hermano, como miembro activo de la iglesia es permanecer fuertes y activos. A pesar de estar en una iglesia dormida, usted va a tener el poder o la facultad de en algún momento despertarla en el nombre del Señor. Amén. Porque no queremos la destrucción de la iglesia, queremos que todos seamos salvos y un día estemos con el Señor. Pero en este tiempo hay líderes espirituales que están teniendo muchos problemas en sus creencias. Y no solamente en sus creencias, sino en sus convicciones doctrinales. Problemas en su creencia y en sus convicciones. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es creer y otra cosa es tener convicción. Por sus convicciones usted muere. Por las convicciones que tenía la iglesia primitiva, estaban dispuestos a ir a la arena y no importa que lo comieran un león o lo prendieran fuego, ellos morían cantando y dándole gloria a Dios, porque sabía que era un momento de sufrimiento, pero le esperaba la gloria eterna. Que esta vida es pasajera, pero que tenemos en el más allá a un Cristo que quizás se levantaba y se ponía en pie para recibir a los mártires que daban su vida en el nombre de Jesús. Las convicciones nos hacen vivir por algo y nos hacen morir valientemente por lo que creemos. Pero el liderazgo de este tiempo es débil en sus creencias y en sus convicciones, y ya en muchos lugares no se está creyendo como antes en la Trinidad. Ponen en duda en muchos lugares la deidad de Cristo. No creen que Jesús es Dios. Ponen en duda la inspiración y la autoridad de la palabra. No la creen más ya como verdad absoluta, sino como una verdad relativa. Condenan el hablar en lenguas, las manifestaciones de los dones espirituales,
dudan de la sanidad, dudan de los milagros. Y usted se podría parar en pie en esta noche y decir, pero pastor, yo lo experimenté, yo fui sano, yo recibí un milagro. Bueno, de eso dudan. Dicen que no es para este tiempo, fue para el tiempo de los apóstoles. Pero si usted lo experimentó y usted lo vivió en su propio cuerpo, ¿cómo hacen ahora para negarlo? Dudan del regreso de Cristo. En algunos lugares ya no se cree más que Cristo vuelva. Dudan del rapto, es más, no creen en el rapto de la iglesia. Y usted tiene que estar seriamente avisado que si usted se congrega en un lugar como ese, usted está en un lugar de falsa doctrina, de doctrina errónea. Es muy posible que termine desertando de la fe casi sin darse cuenta. Va a ser arrastrado, aunque no se dé cuenta, por una forzosa incredulidad, por causa del liderazgo. Pero qué bueno es permanecer en Cristo Jesús y en su doctrina. Amén. Si tiene problema con su fe, antes de cambiarla por otra, o tomar la primera oferta que le hicieron, consulte primeramente quizás a un pastor amigo, un colega, a quien lo conozca como un hombre de Dios, y sométase a su ayuda a fin de estar bien con el Señor. Pero algo hay que hacer. Yo recuerdo en algún momento siempre llovían nuevas doctrinas y nuevas opciones sobre mi vida también, porque me rodeaba con pastor y decía, ¿sabés qué es lo nuevo en Dios? Y yo lo miraba y decía, a ver, decime. Y me decía lo que era lo nuevo en Dios. Al año siguiente venía, ¿sabés qué es lo que está haciendo nuevo Dios ahora? No, bueno, le digo, mirá, no hay nada nuevo debajo de la tierra, dice Eclesiastés. No hay nada nuevo. Lo que sí la Biblia a mí me dice que debo afirmarme y anclarme en la fe que un día he recibido. Amén. La Biblia nos advierte que nosotros nos enfrentaremos a un severo juicio como voceros de Dios. No podemos siquiera imaginar dónde irán a parar aquellos que hacen tropezar a unos de estos pequeñitos por causa de un evangelio doctrinalmente errado. En Lucas 17, 1 al 3 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, no se pueden evitar los tropiezos, pero ay de aquel que los causa. Mejor le sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atado al cuello, que ser la causa de que tropiece uno de estos pequeños. Así que tengan cuidado. No se conviertan ustedes en alguien que hace tropezar a uno de aquellos que han nacido espiritualmente, a algunos que son niños espirituales. Un liderazgo débil causa defección, abandono de la fe de muchos, separación de Cristo. Debemos permanecer siempre en una iglesia donde se presente a Cristo, donde se predique su palabra, se obedezca su palabra y se combata el pecado en todas sus facetas. Amén. Como va el liderazgo en una iglesia, así también irá la congregación. Por eso, más que nunca, hoy llamo a la iglesia a orar por nuestro liderazgo.